8 millones, me parece, en Lima, de escolares van a retornar a las aulas, sobre todo a la escuela pública, porque ya en el sector privado se han iniciado las labores desde los primeros días de marzo. Vamos a hablar justamente con un experto en el tema, que es el doctor Gustavo Nakamura, quien está en contacto con nosotros para hacer un análisis de lo que nos espera este año. Doctor Nakamura, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Ricardo. Un placer saludarte. Bien, llegamos entonces a un nuevo año escolar. Y esto en medio de varios problemas, ¿no? Si bien desde el sector de educación se nos ha informado que ya se ha culminado con los procesos de distribución al 100% del material educativo a través de las 26 direcciones regionales de educación, también se han entregado a los 25 COAR, o sea, los colegios de alto rendimiento. Sin embargo, todavía hay muchos temas en infraestructura, ¿no? En mobiliario, pero también en cuanto a lo que significa el trabajo pedagógico con los estudiantes. Sí, bueno, Ricardo, a ver, todos los años a veces parece que fuera esto, que volvemos a lo mismo, ¿no? Ujú. Si iniciamos el año escolar, claro que sí, todo el mundo contento que los alumnos vuelvan a las aulas, pero siempre encontramos falencias en el sector. Lo primero que hay que decir, y no por pasarle la mano ni al ministro Quero ni a un u otro ministro, sino esto vivimos todos los años, ¿no? La brecha de infraestructura es tan grande que un año o 2 años no se va a cerrar. Eh, Se estarán haciendo medidas, en la medida de lo posible, que tenga el presupuesto el Estado para poder hacerlo, pero imagínate, no alcanza el presupuesto, se comería todo el presupuesto de la nación para poder trabajar el tema de la infraestructura. Entonces, es un proceso lento, pero bueno, se viene haciendo. Eso, contra el tema de infraestructura, solamente tiene que haber un plan, por lo menos a los próximos 15 o 20 años. Mira lo que te estoy diciendo, esto quiere Ujú. decir que por lo menos 3 gobiernos pasen y mantengan un plan de trabajo de infraestructura. Por lo tanto, tiene que ser una política de Estado, ¿no? Ajá. No de un partido político, no del gobierno de turno. O sea, Porque si seguimos así, estamos fritos, como doctor digo. Nakamura, el candidato que durante este año electoral nos diga que él va a solucionar la educación no está diciendo la verdad entonces. No, es imposible. Mira, y Ricardo, yo he tenido el gusto de ser incluso vocero del tema en la última campaña y siempre decía, es imposible. O sea, engañar a la población es lo peor que puedes hacer. O sea, la gente está cansada de los engaños, es decir, no vamos a terminar, no van a acabar con la brecha. Es Ujú. imposible. Y si lo consiguen, pues sería un milagro, la verdad. Y los milagros, ya no estamos en época de milagros. Por malos que somos creyentes, igual sería algo fenomenal, pero no creo que sea posible. Entonces, lo mejor es tener un plan, como te digo, a 15, a 20 años en el tema de infraestructura, trabajar alianzas público-privadas y avanzar un proceso sistemático y que quien venga tenga que cumplir el tema como política de Estado. Se acabó, o sea, porque lamentablemente, claro, cada uno viene y dice, no, yo quiero cambiar esto, yo quiero cambiar lo otro. Para eso existe, por ejemplo, el famoso acuerdo nacional y todo Ujú. ello, pero lamentablemente la política últimamente, ya hace bastante tiempo, se ha olvidado de ello, ¿no? Entonces, la política está al servicio de la ciudadanía, no la ciudadanía al servicio de ellos. Entonces, creo que hay que entender un poquito más eso para primero no engañar a la gente. En el tema de infraestructura, en el tema de lo que tú me comentas de aprendizaje, por supuesto, tiene que haber una capacitación, seguir la capacitación a los profesores que se ha venido realizando, y ahí entra un tema fundamental. O sea, no podemos dejar la meritocracia. Y lamentablemente, y esto hay que decirlo, en los últimos meses y años han comenzado a bombardear el tema meritocrático en el país. Con lo cual no quiere decir que seas de una tendencia a otra, porque alguno me escuchará y dirá, entonces está con tal tendencia. No, sino la meritocracia es válida en los docentes, en los médicos, como en todo lugar. Entonces, tenemos que acostumbrar a hacer una mejora continua. Y los docentes tienen que mejorar. Entonces, hay que trabajar políticas y programas de capacitación. Es urgente, pero no solamente eso, Ricardo, tenemos que trabajar también la gente que accede a la carrera de educación, de los Ajá. institutos y las universidades. No hay docentes en el país. Esa es la verdad del asunto. O sea, No faltan profesores, hay déficit de profesores en el Perú en la actualidad. Por supuesto, hay déficit y la brecha generacional va aumentando y Ajá. el promedio de edad va creciendo, porque los jóvenes ya no quieren estudiar educación hace muchos años y son muy pocos los que deciden optar por una carrera educativa. Primero porque es más remunerada Ujú.
incluso socialmente mal vista, porque ahora algunos prefieren ser influencers que estudiar una carrera. Entonces, con todo respeto, es verdad. Y sobre eso tenemos a ver, político que no entienda eso, o ministro que no sabe que los influencers tienen más influencia que incluso a veces los maestros, lamentablemente. Esa es la verdad, Ricardo. Y contra eso, o con eso tenemos que trabajar en el sector. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Sí, ¿será por eso, ante esta ausencia, doctor Nakamura, o esta necesidad de contar con mayor número de maestros, que el Congreso acaba de aprobar el nombramiento excepcional de docentes de educación básica que aprueben las 2 etapas del concurso de ingreso a la carrera pública, pero además de profesores que entiendo estarían entrando por la ventana y no por la puerta porque no contarían con las condiciones académicas necesarias? Por supuesto. O sea, una cosa es que tú tengas una necesidad y otra cosa, como tú acabas de decir, o sea, yo tengo una necesidad, perfecto, pero no puedo entrar por la ventana. Pues la forma es entrar por la puerta, señores. Claro. Ya, más allá de la tendencia que tengas política, la puerta es la puerta y tienes que entrar por la puerta. Si queremos buenos docentes y queremos pagarles bien, porque en el Perú el sueldo docente ha crecido muchísimo en comparación con la región, en América Latina en general. O sea, en los últimos años los docentes han comenzado a ganar más. También es cierto que el costo de vida en el Perú, concretamente en Lima, pero en todo el Perú, ha aumentado y la inflación se siente. Entonces, obviamente tú aumentas, pero no te da lo suficiente para que tengan una mejor vida o calidad de vida. Pero definitivamente los docentes en el Perú han mejorado sus remuneraciones, en la medida en que mejoren los indicadores y los estándares que se piden para la carrera pública magisterial, que cumplan los grados académicos, que tengan un buen desempeño docente, que no tengan sentencias. Algunos dirán, bueno, pero no sean sentenciados, por supuesto, pero no debe haber sentenciados ni en el Congreso ni en el aula. En los dos lados no puede haber. Claro. Sí. Ahora, pero hay quienes recurren a los institutos pedagógicos. ¿Es todavía viable que desde los pedagógicos se pueda, digamos, formar buenos docentes? Yo creo que sí, pero el tema es que los pedagógicos han venido a menos. Yo creo que hay que valorizar mucho eso, y los institutos pedagógicos tienen que ser referentes en cada región. Mira, un instituto referente en cada región sería ideal, así como los famosos POAR, sería ideal que los institutos pedagógicos, pero los institutos pedagógicos funcionan, Ricardo, en la medida que al costado tengan una escuela. Claro. El pedagógico de Monterrico funciona ¿por qué? Porque tiene una escuela al costado donde los alumnos practican desde el día 1. Es una formación práctica. Lamentablemente en el país no hay eso, pero se puede generar porque hay institutos y hay escuelas cercanas. No quiere decir que esté al lado, puede estar a 3, 4 cuadras, 5 cuadras, pero los estudiantes desde el saque, como se dice, comiencen a practicar. Yo creo que ese es un trabajo que se puede hacer rápidamente y sin necesidad de mucho presupuesto, en realidad, ¿no? Correcto. A ver, hay otro tema que a veces nos hemos hecho mucho de la vista gorda, pero es la necesidad de la inclusión en la educación, doctor Nakamura, y la educación básica alternativa que está dirigida a los estudiantes con alguna condición o grado de discapacidad. Allí hay una serie de trabas para poder matricular a un niño en la escuela pública, porque te ponen como requisito que solo tenemos 2 niños con, digamos, con la posibilidad de que puedan ser incluidos por aula. Es decir, prácticamente hay una limitante cuando la ley señala todo lo contrario, que los estudiantes con algún grado de discapacidad tienen los derechos como cualquier otra persona en el Perú. Sí, totalmente, pero mira, acá yo voy a ponerme en el lado de todos los ángulos, si me permites. El ángulo del docente que no tiene las herramientas suficientes para recibir una mayor cantidad de estudiantes. O sea, es como mandarlo, o sea, los que les gusta el fútbol, ellos van a jugar un partido de fútbol pero sin botines, sin chimbunes. Entonces, no estamos preparando a los docentes para ellos. La infraestructura del aula está condicionada para justamente qué tipo de condiciones de inclusión, porque hay niveles de inclusión también. Y con eso no estoy siendo excluyente, pero claro, hay niveles de inclusión. Entonces, también tenemos que trabajar eso. O sea, si tú quieres 2 o 3 chicos con condiciones diferentes, pues perfecto, el docente está preparado y hay las condiciones, debería. Pero si no lo hay, es complejo. Por eso hay mucha gente que dice, bueno, ya hice la ley, que se haga. No, la ley está hecha, vino un reglamento, vino todo un tema de cómo se aterriza eso en el día a día y en la gestión. Y eso es donde demora muchísimo, porque no tenemos las competencias, no hay las capacidades suficientes en los docentes para ello.
Con lo cual no estoy diciendo que no son competentes, seguro son competentes, pero todavía falta mucho de programas de formación para ellos, tendrán condiciones necesarias. Y también debería haber escuelas, como tú bien lo has dicho, básica alternativa, que sean netamente, que se especialicen en el tema. Porque esos niños también tienen derecho a ser educados. Y el Estado tiene la obligación de darles las condiciones de estudio. No es que entren de relleno en una escuela de EBR. Si existe un EVA, entonces, por lo tanto, o una básica alternativa, por lo tanto, tiene que haber las condiciones. Porque nos hemos olvidado de ello, ¿no? Nos hemos dedicado a la educación básica regular, a los colegios normales, entre comillas, perdona la palabra, que todo el mundo habla, y no vemos otro tipo de colegios que los países necesitan. La educación rural, por ejemplo, es otro tema. Entonces, yo creo que varias aristas. En realidad no es tan sencillo que el alumno, para mí particularmente, que entra al aula porque tiene que entrar porque la ley lo dice. Sí, la ley lo dice, pero también hay que tener los mecanismos necesarios para que ese chico, o ese niño, o ese adolescente no tenga un mal. Al final puede ser muy dañino para él, incluso que entre a una escuela de las formas que no tengan las condiciones necesarias. Correcto. Ahora, volviendo un poco a lo que va a ser este año escolar, la currícula, las condiciones justamente de capacidad de aprendizaje también dentro de los alumnos, ¿cómo la ha evaluado usted, que es un permanente, estudioso de la metodología educativa en el Perú? Mira, la metodología en el Perú ha ido cambiando poco a poco. O sea, ahora mucho se habla más de estrategias de aprendizaje, estrategias para que se habla incluso de aula invertida y muchas de esas condiciones. Que está válido, que las tendencias en la neuroeducación se habla hoy. Imagínate, si hoy en la empresa se habla hasta de neuromarketing, en fin, N avances en el desarrollo. Perfecto, todo eso puede estar incluido. Pero si no tenemos lo básico, y lo básico que te digo es, por un lado, infraestructura, por un lado, la capacitación y la formación, y las condiciones mínimas para que el estudiante pueda llevar una buena educación. Y cuando te digo las condiciones mínimas, Ricardo, suena feo lo que voy a decir, es que el alumno esté bien alimentado desde la primera infancia. Sin duda. O sea, ¿de qué queremos, de qué nos sirve tener una metodología, voy a decir, aula invertida, 3.0 ya, 4.0, si este niño que va a la escuela solamente va con un pan? Claro, como decía en nuestros tiempos, la olla es fundamental. Así es. La olla es fundamental y la alimentación es por eso es un trabajo interdisciplinario, no solamente del Minedu, y hay que trabajar la primera infancia. O sea, yo sé que lo más visible es el cemento, lo más visible es que se entreguen computadoras, o que se entreguen tablets, o que por ahí hay una canchita de fútbol, o de básquet, o de vóley. Pero lo que no se ve es justamente esta formación de abajo. Y se lo digo, que próximos 5 años, próximos 3 gobiernos no lo verán seguramente, no serán los que se pongan la medalla, será el que llegue de acá a 20 años. Ese se pondrá la medalla, pues señores. Pero estás dejando un legado al país. O sea, estás haciendo realmente política de Estado y a largo plazo. Ahora, para recuperarnos de las consecuencias que dejó no solo en salud la pandemia, sino en materia educativa, ¿no? ¿Estamos yendo por un buen camino o todavía nos falta mucho para recuperar todo ese tiempo perdido, doctor Nakamura? No, hay brechas. En el tema de aprendizaje se ha ido mejorándose, ¿eh? Eso sí, hay que reconocer, a los docentes han sido muy ingeniosos en ello, pero también las brechas en el tema emocional, psicológico, sí todavía falta mucho. Y lo estamos viendo ya, lo estamos gozando en la escuela pública y privada, ¿eh? En los próximos años vamos a ver generaciones donde vaya a haber falencias de ello, y eso es normal. Yo me pregunto si esto guarda relación con la información que ha proporcionado la rectora de San Marcos, en el sentido de que este examen ha tenido una característica, este último examen, el 55% de ingresantes proviene de la escuela privada y el restante de la pública. Es decir, estamos viendo ya ese es un primer resultado de lo que a futuro va a acontecer. Totalmente, porque ¿qué pasa, Ricardo? La gente que estudia en colegio privado, hay de todo tipo de colegios privados. La gente empieza en colegio privado, se imagina los colegios más caros del Perú. Que eso representa pues el 0,03% del país. La gran mayoría que estudia en un colegio privado estudia en un colegio mediano de una pensión de 300 soles, 400 soles, Ricardo, o menos. Esa es la verdad. Ajá.
Los colegios más caros del Perú no pasan de ser de 40, Ricardo, que están arriba de los 1.000 soles en el país. Que solamente una clase socioeconómica que puede estudiarla. El resto no tiene esas condiciones. ¿Y qué va a optar? Irse a universidades, perdón las palabras que a veces parecen cartones, o van a buscar la universidad pública como San Marcos, que merece, es la decana de América y todo el respeto, o la Universidad Agraria, o la UNI, o las otras universidades que hay en las regiones. Obviamente un padre va a decir, ¿sabes qué, hijo? Anda a la universidad pública. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo normal en todo el mundo. Lo que pasa es que aquí tenemos una educación privada cada vez más fuerte, lo cual no está mal. Pero tenemos que también saber que la educación privada es lo que cuesta y tienen que dar el servicio adecuado. Aquí hemos dejado que la educación privada sea cualquier cosa. Esa es la verdad. Sí, pues hay que exigir a la pública lo que también hay que exigirles. Claro está. Claro, sí, sin duda que sí. Bueno, ya estamos en una época entonces de transformaciones en la educación, ¿no? No solo en cuanto a lo que significa los aprendizajes, sino también en cuanto vamos viendo estas nuevas realidades, como podríamos decir, ¿no? Sí, totalmente. Estamos en un mundo cambiante, toda la inteligencia artificial, lo que se viene va a traer consecuencias nuevas y escenarios que no tenemos, nadie está planificado, que no está planificado, que nadie tiene escrito, y sobre eso tenemos que trabajar y salir airosos. En medio de todo ello, doctor Nakamura, no sé si usted lo ha visto, anoche puse Google y puse Educación Perú, y una de las notas más vistas es la que están exigiendo zapatillas blancas en los colegios. Oiga, ¿en qué mundo estamos, no? En vez de mejorar la educación, estaban exigiendo zapatillas blancas. Eso es algo que es lamentable, ¿no? Ahí nos hemos quedado en la forma y no vamos al fondo. ¿Qué pasa si un estudiante tiene unas zapatillas grises y, bueno, si es una educación privada entiendo que hay un reglamento y lo acepta, pero si es una educación pública y te piden unas zapatillas grises porque el padre no tiene para darle más, porque la madre y el padre trabajan y no alcanza, señores, déjenlo con las zapatillas grises o las zapatillas negras. Claro. Que vaya a estudiar ese niño. O sea, yo sé que queremos tener un orden, que queremos que todos vayan bien uniformados, que significa un compromiso, pero no estamos en un país del primer mundo donde podemos exigir donde la pobreza pues es el 0% o el 3% del país. O sea, eso no es posible. Es como los educadores que dicen Perú tiene que ser como Finlandia en educación. Finlandia y Perú es Perú, señores. Dejemos de estar mirando, hay que mirar buenas experiencias y traerlas, pero también aceptemos nuestra realidad. Y con nuestra realidad tendremos que salir adelante. O sea, eso a mí la verdad me da mucha pena, ¿no? Mucha pena que nos veamos solamente en formas, ¿no? Y últimamente el país en general se está quedando en las formas y no vamos al fondo del asunto. El fondo del asunto es que ese niño se forme, o ese adolescente se forme. Y la formación implica que vaya con zapatillas blancas, sí, pero es lo más importante, es lo más urgente e importante para él. O sea, si encontramos que un padre no va con zapatillas blancas, pero el señor papá llega al final con un carro de último modelo, por decir sarcásticamente, oye, ahí hay algo raro, no señor, sí tiene usted para comprarlo. Pero ¿qué pasa si no lo tiene? Si esa familia tiene 6 hijos o tiene 5 hijos y no tiene, ¿no lo van a dejar entrar? Sí, pues esa es realmente nuestra dramática realidad. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Nakamura, por este contacto. Esperemos seguir conversando sobre la educación en los próximos días claro que sí, y haciendo un análisis, ¿no? Profundo sobre todo. Muchísimas gracias, muy amable por este contacto. Sí, pues